Buenos días, señores estudiantes. Vamos a comenzar clases. Espero que vayan adheriéndose a la clase, pues a medida que vamos transcurriendo. Debido a que tenemos que cumplir con el programa, pues no puedo esperarles más. Comenzamos clase. Vamos a ver en este momento, vamos a ver lo que es la investigación predictiva. Durante toda la semana anterior hemos estado viendo los tipos de investigación que nosotros conocemos y que nosotros podemos aplicar en nuestros proyectos de, valga la redundancia, de investigación. Tenemos la investigación predictiva. Como el nombre lo indica, se aplica para estimar la probabilidad. O sea, predictiva implica, nos ayuda, digamos, en este caso, a predecir ciertos elementos o ciertos fenómenos de lo que estamos nosotros investigando. ¿En base a qué? En base a variables. En base a variables, en este caso, puede ser variables y X, ¿no es cierto? En variables Y y X. Siempre debemos entender de que en un problema de investigación siempre estará presente en este caso lo que es causa-efecto, en este caso las variables Y y X o pues Y y X1, X2, lo que queramos. ¿Sí? Estamos investigando. Entonces, la investigación predictiva lo que nos ayuda es a estimar la probabilidad de ocurrencia de los eventos o variables. ¿Sí? Es decir, ¿en función de qué? En función de las variables, en este caso variables independientes, podemos predecir lo que es, o podemos predecir lo que es el comportamiento de la variable dependiente. Estos modelos, en este caso, pues, son explicativos, predictivos, nos ayudan pues a definir lo que es causa-efecto, ¿sí? O sea, definir o a relacionar lo que es la causa y el efecto entre dos o más variables. Es decir, este, eh, lo que está pasando con la variable X va a pasar con la variable Y, es decir, Y va a depender de la variable X, es lo que está diciendo. Entonces, hablando de este caso, va a ser este caso causa y esto va a ser efecto, ¿sí? Al final. Al final hablamos un poco también, podemos llamar este caso de una relación que pueda existir entre las dos variables, entre la variable Y y la variable X, o a su vez entre la variable y la variable X1, X2, X3, lo que quieras llamar, ¿sí? Dependiendo del número de variables que nosotros estemos investigando, pues, y al final vamos a tener estas funciones, ¿no es cierto? Al final podríamos decir que vamos a tener la variable, y va a ser igual la función de, en este caso, de estas variables sería x1, ¿cierto? X2, X3, lo que sea, ¿sí? Sí, dependiendo de las variables que nosotros investiguemos en nuestro proyecto. Entonces, en este caso, causa-efecto. La variable predictora X y la variable para estimar Y. O sea, predictora es X, en este caso, la variable predictora, ¿sí? O la variable, yo llamaría la variable, en este caso, la independiente, ¿no? Variable independiente y la variable a predecir sería Y. Por lo general, este tipo de investigación, pues, casi siempre lo hacemos, ¿no? Casi siempre lo hacemos y nos ayuda, pues, en función de una información que nosotros hemos recabado en campo, podemos nosotros eh, realizar en este caso o obtener una ecuación que represente tal o cual tipo de fenómeno, ¿no es cierto? En este caso podríamos tener variables X, Y que levantemos, ¿no es cierto? Y estas variables X, Y podemos tener diferentes tipos de valores, ¿no es cierto? Valores y al final en función de esto también podemos nosotros obtener valores de Y, ¿sí? Y estas variables podemos nosotros graficamos en un eje de coordenadas, ¿no es cierto? Eje de coordenadas, X, Y, ¿no es cierto? Vamos a tener este valor de X, y vamos a tener en este caso una línea de tendencia o cualquier línea de tendencia, en este caso puede ser cuadrática, puede ser lineal, siendo este valor de X y siendo este el valor de Y. Y en función de eso podemos tener una ecuación, ¿no es cierto? De esas podemos tener una ecuación, puede ser la ecuación 1, por ejemplo, la ecuación 1 puede ser, si es que es una variable, en este caso, tiene una función, digamos, de tendencia lineal, puede ser que y es igual, en este caso puede ser a x más b, ¿sí? A x más b. Y también acá podemos decir que si es que una tendencia cuadrática va a ser igual a x cuadrado, igual más b, ¿no es cierto? Simplemente tenemos una cuadrática. O puede ser logarítmica, lo que quiera, si la tendencia que tengamos. Pero para que estos datos representen en este caso la función, esos dos tenemos que valorar a través de qué es, a través del coeficiente de correlación, ¿sí? Y si es que el coeficiente de correlación tenemos exactamente, tenemos un buen coeficiente de correlación, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que
y yo puedo pronosticar, en este caso, ¿no es cierto? Puedo pronosticar, ¿cierto? Puedo pronosticar en este caso, o predecir, desde acá la predictora, la variable y en función del comportamiento de la variable x. La variable y en función de la variable x, ¿sí? Entonces llamamos en este caso la investigación predictiva. Continuamos. Ya, pues dentro de la investigación predictiva, tenemos en este caso, pues, en cuanto se refiere a las muestras, ¿no es cierto? Las muestras, aquí podemos hablar, o sea, podemos calcular, en este caso, o obtener, en este caso, muestras, dependiendo de qué. Si es que yo necesito, pues, obtener, en este caso, una información de una población cualquiera, ¿no? Una población cualquiera, y de aquí, pues, yo puedo tener, en este caso, la población, y aquí puedo tener lo que sea, en este caso, la muestra también de esa población, puedo obtener la muestra, ¿sí? En este caso, dependiendo del número de elementos que tiene la población, puedo calcular el número de elementos que necesito investigar para ahorrar recursos y necesito, pues, después de obtener nuestra muestra y al final, pues, esta muestra sea representativa de esta población, ¿sí? O a su vez, cuando necesito tener réplicas, que implica este caso, pues, dependiendo del tipo de investigación, como dije, si es que yo quiero tener, por ejemplo, había indicado, siempre estamos hablando de muestras de agua, ¿no es cierto? Entonces, estas son el número de réplicas o el número de muestras que yo debo obtener en el sitio donde quien deseo investigar, acerca del tipo de fenómeno que quiero investigar o el tipo de variable que quiero investigar, ¿no es cierto? Ahora, estas muestras deben ser, ¿qué? Representativas, ¿sí? Tanto en la una parte como en la otra, ¿no es cierto? Deben ser representativas. Eh, para eso, pues yo, en cuanto se refiere a las réplicas, yo debo definir el sitio exacto donde yo deseo hacer la investigación, donde yo debo hacer la investigación, ¿sí? Es lo que es, donde yo deseo hacer la investigación y en este caso que sea representativo, yo que sé, por ejemplo, si quiero obtener en este caso caudales que pueden ser los que están contaminados o caudales, yo que sé, pongamos, quiero hacer el estudio de sedimentos, entonces quiero saber cuál es el aporte de sedimentos en suspensión de esta parte de la cuenca, ¿no es cierto? Entonces, yo tomaré muestras de aquí y tomaré en diferentes épocas, en diferentes años, todo lo demás, y al final obtener una información tal que me ayudará prácticamente a tener, en este caso, los datos, y en función de estos datos yo puedo predecir qué pasaría a futuro si la cuenca sigue con la misma intervención de pronto o el mismo comportamiento, cuál sería el futuro de la cuenca en cuanto se refiere a la cantidad de sedimentos que llega a este sitio, ¿no? Entonces aquí deberé saber cuántas réplicas o cuántas muestras debo tomar o en qué tiempo debo seguir tomando estas muestras. Sí, simplemente. Entonces eso implica el número de réplicas en este caso y que sean representativas. En este caso, este sector va a ser representativo de toda esta cuenca hidrográfica, ¿sí? También dice en este caso, cuando yo defino las muestras, depende del diseño y procedimiento a aplicar. A veces es establecido en forma intuitiva, ¿sí? A veces en forma intuitiva, quiere decir en este caso, decir muy bien, para mí la toma de muestra debe ser en esta parte. Por lo general, por ejemplo, dentro de lo que es la hidrología, lo que es la sedimentología, estas muestras deben estar tomadas en las estaciones hidrológicas, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una relación que podemos hacer entre lo que es el caudal, en este caso lo que es el caudal líquido, ¿no es cierto? El caudal líquido y lo que es el caudal sólido. El caudal sólido es el muestreo que yo hago en este caso, en este sitio, para luego correlacionar con el caudal líquido y obtener lo que son las concentraciones de sedimentos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, necesito en este caso, pues, o sea, como una normativa, tomar las muestras en qué, en este sitio, en este caso para correlacionar con los caudales líquidos que yo voy midiendo o aforando en el tiempo. En el caso, pues, de una contaminación, de pronto puedo decir, pues, es la forma intuitiva, decir muy bien, yo estoy viendo en este río, aquí hay algunos efluentes, ¿no es cierto?, que salen, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir muy bien, para mí, yo tomo en la parte baja, estoy tomando los dos efluentes que están acá para ver cuánto está el contenido. El otro día, no, en forma intuitiva yo diría que no, para mí, primero quiero saber cuánto aporta esta comunidad o esta, digamos, de contaminación. Y luego también quiero saber también cuánto aportaría esta otra comunidad que está abajo, ¿no es cierto? Entonces, yo le haría esta relación. Entonces, ¿qué hago en este caso? De una forma intuitiva, de acuerdo a mi propósito de investigación, puedo ubicar el punto donde yo voy a hacer en este caso, o a tomar las muestras de este caso, o hacer las réplicas del caso, ¿sí? Ya. Y luego tenemos en este caso, dependiendo del diseño y factores, se pueden tener muestras o réplicas. Claro, o sea, depende ya del diseño. Entonces, este es un diseño de investigación que yo me propongo
y al final en función de eso es lo que, digamos, en este caso defino las muestras, en este caso, o las réplicas que necesito realizar en mi investigación. ¿Sí? Continuamos. Ya. Después de haber recopilado, en este caso, después de haber definido las muestras, necesito ya recopilar información dentro de lo que es la investigación predictiva. ¿Sí? Investigación predictiva. Entonces, ¿qué hago? La recopilación de datos. Entonces, lo que tengo que medir aquí en este caso, ¿cómo recopilo la información? ¿Qué datos debo recopilar? Si hablamos en este caso de dos variables que son Y y X, ¿no es cierto? Y y X, ¿no? Entonces dice medición secuencial y aleatoria de Y con respecto a los valores escogidos de vectores de X. ¿Sí? En este caso debo medir los dos valores, X y Y. ¿Sí? Mido X y Y. ¿Qué implica esto? Es porque anteriormente ya había dicho, ¿no es cierto? Que yo tengo que tener información de X y de Y, ¿sí? De X y de Y, para yo hacer, en este caso, para hacer la relación en este caso y obtener la ecuación Y en función de X, ¿no es cierto? Y en función de X. Entonces, de ley, tengo que tomar estos dos tipos de información, ¿no? Medición secuencial, es decir, secuencial quiere decir tanto mido X como Y. Si en este caso mido la variable independiente como la variable dependiente, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues, obtengo esta ecuación, ¿no es cierto? Al final, ¿cierto? Entonces dice, medición secuencial aleatoria de Y con respecto a los valores escogidos de vectores de X. Luego dice, puede seguirse un diseño experimental o cuasi experimental. Vamos a ver qué significa estos dos diseños, ¿no? Diseño experimental o cuasi experimental. Diseños anidados o jerárquicos y de encuestas multipropósito. ¿Sí? Cualquiera de estas tres temas yo puedo tomar como base, en este caso, para recopilar mi información. ¿Sí? Bien. ¿Cómo aplico la información? Digamos, esta investigación, la extensión predictiva. Ya, la aplicación. ¿Cómo yo aplico esta investigación? ¿Cómo aplico? Ensayo, dosis, digamos, ensayo, dosis, respuesta. Claro, ensayos en sí tenemos en este caso causa-efecto, ¿no es cierto? Causa-efecto o en este caso dosis-respuesta. ¿Sí? Análisis de supervivencia o letalidad. ¿Sí? Esa aplicación, pues, aplico para esos temas, ¿no es cierto? Análisis de supervivencia o letalidad. Evaluación del efecto de varios factores con predictivos y explicativos. ¿Qué quiere decir aquí? En este caso, no solamente puede haber una variable X, Y, perdón, y X, en este caso puede haber unas variables X, digamos Y, X1, X2, X3, o sea, puede haber algunas variables, es lo que está diciendo acá, ¿sí? Y así podemos tener esta cosa, ¿sí? Evaluación del efecto de varios factores con fines predictivos o explicativos, es decir que esta variable va a depender de estas otras variables independientes y tenemos en este caso algunos factores, en este caso para fines predictivos, ¿sí? Poco ya había dicho que, por ejemplo, yo puedo predecir las inundaciones, ¿no es cierto? Predecir las inundaciones en función de niveles que se producen aguas arriba. Por ejemplo, si yo tendría en este caso ubicado en una estación aquí, ¿no es cierto? Una H aquí, y que implica que esta H está ubicada acá, entonces yo mido aquí niveles. Entonces, desde aquí estoy midiendo niveles, ¿sí? Estoy midiendo niveles, ¿sí? Y de pronto tengo otra estación ubicada aguas arriba, tengo otra H, en este caso una H2, ¿no es cierto? Puede ser esta H2, este es H1, ¿no es cierto? Este era H2, ¿ya? Y puedo medir niveles, en este caso niveles 2, ¿no es cierto? Y si tengo suerte, pues puedo tener nuestra estación más arriba, puede ser medias. Entonces puedo yo predecir, en este caso, miren ustedes, tengo niveles, si pongamos un caso, tengo otra estación por acá arriba, pues en la cuenca del Napo. En la cuenca del Napo puedo tener algunas estaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, arriba Jatuyacu, abajo tengo la estación Napo y luego tengo la estación Coca, ¿no es cierto? Puedo trabajar en función de esto. Y luego, pues, definir en este caso, pues, aquí tengo una estación 3, una H3, ¿no es cierto? Una H3, y tenemos de niveles 3, ¿sí? Entonces, miren ustedes. Entonces, yo este N1 puedo llamarle como un nivel y como un Y. Este podría llamar como un X1 y este llamar como un X2. Entonces, yo puedo predecir el nivel en la estación 1. Si bien es cierto, otros niveles estoy midiendo, ¿no? Estoy midiendo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo yo? Entonces levanto información de esta variable, de esta variable. Tendré información histórica de estas cantidad de valores que me van midiendo en las estaciones, ¿sí? Me van midiendo. Entonces yo tengo ya información que he medido en el tiempo, tengo todos estos niveles, ¿sí? Muy bien.
Entonces yo voy a relacionar en este caso, al encontrarse este nivel aguas abajo, que lo que representaría son todo el caudal que baja y el nivel que daría acá, aguas abajo, entonces yo puedo definir este nivel aguas abajo estaría en función de qué? Estaría en función, en este caso, de niveles, en este caso de nivel X1 o N2, yo diría en este caso de X1, ¿no es cierto? X1, X2, así de sencillo, ¿no es cierto? A ver, X2, ¿ya? O también podría decir que el nivel 1 en uno yo puedo predecir en función de cuál, en función del nivel 2 y el nivel 3, ¿ya? Entonces esas son las variables que yo tengo que medir cada uno de esas para luego definir en este caso mis ecuaciones y hacer la forma de la predicción en este caso, ¿no es cierto? Aquí está evaluación, los efectos varios de factores fines predictivos son estos valores, ¿sí? Esto existe por si acaso, no es que estoy inventando, ¿no? Esto se ha hecho y se hace estudios, ¿sí? Yo mismo lo hice en el río Vinces, ¿no? Sí, muy bien, fines predictivos explicativos. Análisis de nicho ecológico, ¿qué quiere decir en este caso? Si nicho ecológico, nicho no es más que la información de si yo tengo toda una población aquí y aquí tengo un comportamiento. Entonces yo digo, voy a analizar solamente este nicho y esto analizo exactamente. Es analizar un nicho ecológico, ¿no? O sea, cualquier tipo de investigación quiere hacer en este nicho ecológico, ¿sí? Distribución espacial y relación entre variables epidemiológicas y ecológicas, ¿sí? Igual, ¿no? Distribución espacial, ya les había un poco explicado lo que se hizo, pues en este caso, entre lo que es la presencia, por ejemplo, de algún tipo de enfermedades que se da en función de la temperatura, ¿no? Si la temperatura sube, pues el tipo en este caso, de insectos que viven en tal temperatura, es el cambio climático, la temperatura va subiendo, consecuentemente, pues estos insectos suben a niveles poco más altos y consecuentemente estas enfermedades epidemiológicas pues ya pueden aparecer en sitios donde nunca había debido a lo que es el cambio climático y la temperatura. Entonces podemos hacer estas predicciones, ¿no? Tres estudios, porque uno tiene hecho un estudio del INAMI, en el caso de lo que es el mosquito, el propagador del dengue, ¿no es cierto? Y que estaba afectando a los sitios ya de Santo Domingo, en sitios donde nunca había esta enfermedad, pero debido a que la temperatura subía hacia este caso, pues hacia un poco más alto, entonces consecuentemente este mosquito ya comenzaba, en este caso comenzaba a subir hasta esos niveles, a estas alturas, y al final pues ya esa enfermedad estaba ya a esa altura, ¿no es cierto? Entonces yo puedo hacer este tipo de predicción, ¿no es cierto? Que si es que la temperatura sigue, en este caso, sigue subiendo, consecuentemente este mosquito continuará hacia hacia una altitud más grande y consecuentemente la enfermedad comenzará a propagarse en ese sentido, ¿sí? Entonces miren ustedes, pues estas investigaciones son excelentemente bien. ¿Por qué? Porque necesitamos exactamente esto. ¿Para qué? Para tomar previsión en caso de que pasaría esto para lo que es estudios de cambio climático, por cierto, ¿sí o no? Y también para indicar a la población que se encuentra a tales o cuales niveles o cuales, digamos, a tales o cual altitud, la probabilidad que pueden tener en caso de que sigamos manejando mal el planeta, ¿no es cierto? Ya, listo. Vamos a continuar. Entonces, con esto nosotros hemos terminado lo que es en este caso los tipos de investigación, ¿sí? Tipos de investigación que nosotros aplicamos en este caso en nuestros proyectos, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, con esto hemos terminado prácticamente la primera parte, ¿no es cierto? Y vamos a continuar con la segunda parte. Vamos a ver en este caso lo que significa en este caso las técnicas e instrumentos de recolección de información. Aquí vamos a ver algunas técnicas, ¿no? Instrumentos de recolección de información. Vamos a ver. Tenemos aquí algunas técnicas. Técnicas de recolección de información. Sí, vamos a ver una partecita y luego vamos a ver un documento más grande pues, referido a este tema. Sí, rapidito. Más de esto yo sé que ustedes ya lo vieron, creo que en estadística, pero vamos a intentar pues dar un ligero repaso de esta situación. Técnicas de recolección. Tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos la observación. Tenemos la encuesta, tenemos la entrevista. ¿Sí? Que son en este caso, los más utilizados dentro de lo que se refiere a la recolección de información. Aquí estamos hablando de técnicas, ¿no? La observación son directa, ¿no es cierto? La observación participante o no, natural o artificial, individual o en equipo, estructurado o no, ¿sí? O sea, observación directa, estamos observando lo que está pasando en esta sociedad, lo que está pasando en la naturaleza, lo que está pasando en el cauce del río, lo que está pasando en tal o cual sitio nosotros queremos
estamos observando cuál es el comportamiento del fenómeno, estamos observando cómo las aguas de pronto cambian de color de un sitio a otro, y entonces estamos observando qué es lo que está pasando ahí directamente, ¿sí? Documental bibliográfica también puede ser en este caso. Nosotros, por ejemplo, nosotros no hemos visitado el sector, no hemos visto el sector, pero de pronto leemos, por ejemplo, la prensa. Estamos leyendo la prensa y ahí estamos observando de que ha habido hay tal o cual tipo de contaminación en tal río. Entonces ya estamos observando esto en la prensa o en las comunicaciones existentes, ¿sí? En este caso la parte documental, y podemos irnos al sitio y luego pues comprobar esto y para hacer en este caso, nuestra investigación. La encuesta, entonces, ¿qué es una encuesta? Menor profundidad de información suministrada, ¿sí? La encuesta, en cambio, es que en este caso, por supuesto, en la observación podemos ver muchas cosas que todavía no tenemos escritas, ¿no? Tenemos en mente, tenemos qué es lo que podemos investigar, qué podemos hacer, qué es lo que podemos hacer, digamos, qué proyecto podemos plantear ahí. La encuesta, en cambio, es una menor profundidad, es decir, aquí ya se plantean las preguntas, en este caso, pues, ¿no es cierto? Preguntas o qué nomás necesito, pues, de investigar o preguntar en el sitio donde quiero hacer la investigación. Y la entrevista, en cambio, ya es una mayor profundidad, es decir, además de lo que yo puedo preguntar en la encuesta, puedo preguntar muchas otras cosas adicionales, ¿sí? Ya directamente la entrevista ya es directamente, como decimos en este caso, tú te ti, ¿no es cierto? Eso simple. Ya, instrumentos de recolección de información, ¿no es cierto? Tenemos en este caso, hemos visto observación, encuesta, entrevistas. Tenemos lo que es el cuestionario, ¿sí? El cuestionario. En este caso, digamos, de las técnicas de colección, acá son las técnicas, es decir, sí, qué es lo que, y qué técnica utilizo, eso quiere decir las técnicas, ¿no es cierto? Las técnicas. Ahora vamos a ver un poco los que son los instrumentos, ¿sí? Un poco un resumen, vamos a ver los instrumentos. ¿Cuáles son? Los cuestionarios. ¿Cuál es el cuestionario? Cuestionario, ¿qué es un cuestionario? Preguntas abiertas y cerradas, dicotómicas o mixtas, ¿sí? Que son abiertas. Preguntas abiertas son algo que yo pregunto en este caso, el que contesta la pregunta, en este caso, pues tiene la opción de despapallarse y de decir todo lo que él piensa. Las preguntas cerradas, en cambio, son preguntas directas, o sea, sí o no, ¿sí? Entonces pongamos un caso, digo, a ver, el, ¿el río está contaminado? ¿Sí o no? Sí, sí está contaminado. ¿Sí? Las abiertas, en cambio, me puede explicar acerca de la contaminación del río. Entonces comienza a explicar dónde se contamina el río, por qué se contamina, qué hora es más contaminado, qué es menos contaminado, todo lo demás. Sí, entonces eso es lo que implica en este caso las preguntas abiertas y cerradas. ¿Sí? Dicotómicas o mixtas, entonces pueden ser, por lo general, en un cuestionario es recomendable hacer o realizar preguntas cerradas, ¿sí? Porque eso nos ayuda a lo que es hacer la estadística respectiva, y sí nos ayudará también con algunas preguntas, en este caso, pues abiertas, ¿sí? Pero máximo yo pensaría una o dos preguntas abiertas que nos ayuden un poco a alguna cosa que yo no pude preguntar o que me he olvidado de preguntar en el cuestionario, pues puedan decirlo acá, ¿sí? Eso nos ayudaría. Guión de entrevista, ¿sí? En este caso es de instrumento, otro guión de entrevista, es decir, en este caso cómo se encuentra estructurada, cómo estructurar en este caso la entrevista, escalas de estimación, cuestionario de opinión, escala de Likert, escala de actitudes, registros anecdóticos y hojas de observación, ¿sí? Entonces, estas serían en este caso los instrumentos de corrección. Cuestionario, guión de entrevista, ¿no es cierto? Guión de entrevista, es decir, guión de entrevista no es más así como los periodistas, ¿no? Saben exactamente, por ejemplo, incluso antes de esto, pues de pronto conversan con el que van a entrevistar, ¿no es cierto? Y sobre qué temas nomás se va a abordar, ¿no es cierto? Y sobre esos temas se va abordando y se va obteniendo la información. Ese sería el guión de entrevista. Escalas de estimación, pues las escalas es, digamos, la forma de estimar, en este caso, la información o de obtener la información. El cuestionario de opinión son, en este caso, pues, qué opina respecto a la contaminación, qué opina respecto a la calidad del agua, qué opina respecto a la déficit de agua, todas esas cosas. Entonces, hablamos cuestionarios, en este caso, la forma de pensar y de cuestionar, en este caso, la gente, en este caso, ¿no es cierto? Cuestionar o pensar o ver las cosas como lo ve la gente, ¿no es cierto? Algo está relacionado con los registros anecdóticos, es decir, en este caso,
como decir en este caso, registros históricos, ¿no? Por ejemplo, yo hablar en inundaciones, ¿qué es lo que hago yo? Inundaciones, para saber lo que es las inundaciones históricas, ¿qué es lo que hago? Entonces, la gente pues dice, mire, hace 5 años inundó el río, llegó hasta acá, nivel, estas cosas. Entonces, para eso también hay, en este caso, un cuestionario que yo puedo hacerlo y levantar, en este caso, información acerca de las informaciones anecdóticas o históricas que ha pasado en ese río. Y eso me ayudará un poco a definir lo que es el mapa de inundaciones o de amenazas históricas, ¿no es cierto? Y esto, pues, corroborar con el estudio de inundaciones o amenazas actuales en función de la información dada, ¿sí? Y hojas de observación, pues simplemente son hojas que tenemos ahí, en este caso que voy al campo y a observar y qué es lo que debo observar respecto a tal o cual tipo de fenómeno o tipo de investigación que lo voy a hacer, ¿sí? Entonces aquí tenemos el caso que aquí están los instrumentos. Entonces una cosa son las técnicas de recolección y otra cosa son los instrumentos ya para las técnicas, la forma de obtener la información, la otra en cambio, cómo yo lo obtengo la información, los instrumentos, bajo qué instrumento lo obtengo la información. Bien. Técnicas, instrumentos de información, recolección de información. Diseño de documentación, la parte documental. ¿Sí? He escuchado a nosotros decir diseño de investigación documental. ¿Sí? Documental. Entonces aquí tenemos el análisis documental, análisis de contenido cualitativo. ¿Sí? Entonces aquí en el análisis documental tenemos lo que son las fichas, las computadoras. Acá tenemos en cambio la matriz de análisis de contenido cualitativo. ¿Sí? Entonces aquí hablamos en este caso una otra de las técnicas, ¿no? En este caso, el diseño de la investigación documental. ¿Sí? En cuanto se refiere a lo que es la parte de documentos o de información que nosotros queremos hacer. Dentro de eso tenemos lo que es el análisis documental, qué tipo de documentos, para eso tenemos lo que es las fichas. Las fichas, anteriormente teníamos lo que son las fichas mnemotécnicas, no sé si ahora todavía existen, ¿no? En la cual levantamos toda la información del autor, el tema, la página, todo lo demás. Son las fichas nosotros. Las computadoras, pues prácticamente tenemos en este caso lo que son la información que tenemos a través de las redes, digamos a través del Internet y todo lo que son en este caso los links de investigaciones referentes al tema que queremos nosotros aplicar o investigar en nuestro estudio, ¿no es cierto? Y luego de eso tenemos análisis cualitativo. Cualitativo, es decir, en este caso sin dar valores o sin medir, ¿no? Cualitativo. Entonces tenemos toda la información, en este caso el análisis de esta investigación. ¿Sí? Luego tenemos la matriz de análisis de contenido, en este caso, pues podemos hacer una matriz, en este caso, del contenido de lo que nosotros hemos podido leer y lo podemos extraer, en este caso, de del análisis documental, ¿no es cierto? En este caso, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos digamos, aplicar lo que es este caso el diseño de investigación documental. Y por último, en esta parte tenemos, para ir cambiando de lámina, vamos a ver en este caso las técnicas, instrumentos de colección de información, diseño de investigación de campo. En el caso, pues, acá era la investigación documental, es decir, cuando nosotros estamos en la biblioteca, ¿no es cierto? En la biblioteca o en la oficina, entonces nosotros necesitamos tomar información, en este caso, de los documentos, para lo que es específicamente, en este caso yo llamaría un poco añadido lo que es el marco teórico, ¿no? Exactamente. Sí, toda la información. Por eso tenemos aquí las fichas mnemotécnicas y lo más importante que nosotros podemos obtener. Acá en cambio en campo ya, información, colección de información, diseño de información en campo. Entonces para ya obtener en campo la información vamos a ver lo que es la observación, la encuesta y lo que es la observación, ¿sí? Ya. En este caso, diseño de información en campo, en la observación estructurada y no estructurada, ¿sí? Estructurada y no estructurada. Entonces, estructurada son listas de control, cotejo, registro, anecdótico, guión de observación y escalas de valoración. Eso ya habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? Explicado cada una de estas, pues en este caso estamos haciendo simplemente un resumen. Y la no estructurada es diario de campo, cámara fotográfica, video. Si no estructurada implica que yo voy observando y voy tomando fotografías, voy anotando simplemente, ¿sí? De acuerdo al tema que me interesa a mí investigar. O sea, no tengo una estructura fija en lo que voy a levantar la información. En cambio, la estructurada tengo exactamente qué es lo que debo levantar, qué es lo que debo observar y qué fotografía debo tomar, ¿sí? Entonces, cotejar con lo que observo en campo y cotejo, ya, esto es lo que debo levantar y debo tomar. Sí, registro anecdótico, que es en este caso, pues,
el histórico, ¿no? Un poco anecdótico, histórico, qué es lo que ha pasado respecto al fenómeno que estoy investigando en campo. Y guión de observación y escalas de valoración. Escalas de valoración, pues yo puedo darme escalas, ¿no? Escalas de valoración. Yo puedo decir que escala de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, lo que sea, ¿no es cierto? Diferente al tipo de investigación que estoy haciendo. ¿Ya? La encuesta puede ser oral, en este caso, o escrita, ¿sí? Oral o escrita. A veces yo llevo escrito y luego con tipo de entrevista en este caso, ¿no es cierto? Pero en este caso la encuesta es oral, guía de encuestas, grabador, cámara de video, ¿sí? Entonces hago la encuesta, lo que hago es en este caso leo la encuesta y voy anotando, ¿sí? Entonces ahí tengo la guía de encuesta y esto pues puedo grabar cámara y video, ¿sí? En este caso oral, ¿sí? Como tipo, en este caso pues de acuerdo a las preguntas que yo me he elaborado, lo que hago en este caso, pues, eh, hago la pregunta y el entrevistado, en este caso, va entregando la información. La escrita, en cambio, se le entrega al entrevistado, en este caso, a la persona que entrega la información, este cuestionario test, sobre el cual él irá, en este caso, pues, en este caso, si puede ser por escrita, el señor coge y, digamos, toma el formulario, en este caso, y pues comienza a, a escribir, ¿no? En el cuestionario, sí, escribir en el cuestionario. Y luego tenemos la observación, en este caso observación, también la estructurada y la no estructurada. Aquí tenemos en este caso guía de entrevista, grabador, cámara y video, ¿sí? Y libreta de campo, grabador, cámara y video. Si en este caso tendríamos, tipicamente en este caso, casi similar, ¿no? Guía de entrevista, acá en cambio listas de control, guía de entrevista, ¿sí? En este caso, pues guía de entrevista implica qué es lo que yo voy a preguntar, por supuesto tengo que grabar y al final pues necesito también tener evidencias, lo que es en este caso de las personas o quienes he entrevistado en este caso, ¿no es cierto? Es dentro de esa observación. La estructurada, libreta de notas, pues un grabador y cámara de video, ¿sí? Entonces sería este un poco el resumen que nosotros utilizamos cuando hacemos nuestra investigación, ¿sí? Exactamente. Ya. Continuamos. Digamos, a la siguiente lámina, rapidito nomás, para ir terminando la parte de la semana anterior. Vamos a ver lo que es en este caso tipos de muestreo estadístico, que estaba un poquito, nos habíamos hablado de muestras, ya sabemos calcular la muestra, pero vamos a ver los tipos de muestreo que se pueden hacer, que nos interesa en este caso en esta digamos, nos interesa en nuestras investigaciones, ¿sí? Esto, bueno, la conocemos, pero sí es importante, pues nosotros poder regresar un poquito a repasar este tema, ¿no es cierto? Entonces ya habíamos indicado lo que es una población y lo que es una muestra, ¿sí? Aquí está un ejemplo, en este caso la población es el conjunto universo y este sería en este caso un subconjunto. En conclusión, la muestra no es más que un subconjunto de un conjunto universo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí tenemos este caso, la muestra debe ser, dice, representativa, ¿no es cierto? Representativa, ¿sí? Dice, frente a la dificultad de hacer un censo, estudios se mide la muestra estadística, ¿sí? La mejor opción de tener toda la información de toda la población sería hacer un censo. ¿Qué quiere decir censo? Aplicar en este caso o buscar la información, obtener información de toda la población. Pero debido a que, debido al tiempo, debido a costos, es prácticamente imposible. Entonces, consecuentemente, nosotros lo que hacemos es trabajar sobre lo que es una muestra, ¿sí? Por supuesto, las muestras tienen un nivel de confianza, ya habíamos hablado, bondad de ajuste con la que representa a todos los sujetos realmente el 95%. Este era el Z que dijimos en este caso, Z que es del 95% de nivel de confianza, ¿no es cierto? Simplemente, ¿sí? Ya. Así de sencillo. Continuamos rapidito nomás de esto, ¿sí? Porque, bien, en este caso, pues ya habíamos hablado de lo que es en este caso, lo que es muestra estadística, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que es el muestreo, ¿no? El muestreo es el método de selección de una muestra a partir de una población. Ya, tipos de muestreo.
Aquí tenemos diferentes tipos de muestreo. Tenemos acá lo que es el muestreo probabilístico, ¿no es cierto? Dentro del probabilístico tenemos caso muestreo aleatorio, aleatorio simple, muestreo aleatorio estratificado, muestreo aleatorio sistemático y muestreo aleatorio por conglomerados. Exactamente. Tenemos en este caso 4 tipos de muestreos dentro del probabilístico, ¿sí? Muestreo aleatorio simple, el aleatorio estratificado, el aleatorio sistemático, el aleatorio por conglomerados. El probabilístico, por supuesto, es la probabilidad de que todos los elementos de la población tengan la probabilidad de formar parte de la muestra, ¿no es cierto? Al final, ¿no es cierto? Eso es lo que significa el muestreo probabilístico, ¿sí? Positiva independencia seleccionada. Muestreo aleatorio simple. Todos los individuos tienen la primera probabilidad de ser elegidos. Claro, por supuesto. Aleatorio simple. Las operaciones se realizan con reemplazamiento, de forma que la población es igual en todas las extracciones. ¿Qué quiere decir con esto? Y eso implica de que, a ver, vamos a ver, si es que yo estoy, digamos, en este caso, toda la población, o sea, al final, si son, pongamos un caso, fueran mil habitantes, los 1000 habitantes tienen la posibilidad de formar parte de la muestra. Es lo que está diciendo, ¿cierto? Al final. Si la muestra si salió, pongamos cálculo de 1000, la muestra salió, yo que sé, 50. Entonces esos 50 tienen la posibilidad, digamos, perdón, es decir, de los 1000 habitantes, si bien es cierto, 50 es la muestra, quiere decir, todos los 1000 habitantes tienen la probabilidad de formar parte de la muestra. ¿Sí? Al final, eso es lo que dice acá. A pesar de ser 50, ¿no? Ya, muestreo aleatorio estratificado. Los niveles se dividen en grupos o estratos. ¿Sí? La muestra se elige escogiendo cada estrato con un número relativo de individuos. Estratificado, en este caso por estratos, nos decimos, bien, yo tomo esta muestra y entonces estrato estos estratos. Son estratos que yo voy cogiendo. Estos son los estratos. ¿Sí? Son muestreos estratificados. Así, grupos en grupos de estratos, ¿cierto? Pues es estrato 1, estrato 2, estrato 3. Pero esos estratos, por lo general, tienen su lógica de representación, ¿no? Puede ser en este caso comunidad. Así que yo voy a estar en un estudio, por ejemplo, en este caso de índice de calidad de vida, pues de, de una parroquia, entonces yo digo muy bien, puede ser la comunidad tal, comunidad tal, comunidad tal, comunidad tal. Y son, para mí son estratos en este caso, y cada uno, pues, en este caso, pues, aquí dice grupo de estratos. La muestra se elige escogiendo en cada estrato un número relativo. Entonces, de aquí tengo un número tal, y aquí he escrito un número tal, y aquí he escrito otro número tal, otro número tal. Es decir, más o menos lo que yo he hecho para el proyecto Altena. ¿Qué es lo que he hecho? Exactamente, primero son escogidos por estratos o barrios, y de cada barrio escojo el número de manzanas, en este caso, hasta completar el número total de la muestra total que calculé yo acá. Entonces, lo que he hecho es una muestra aleatoria estratificada, ¿cierto? Por estratos. Exactamente. ¿Sí? Simplemente la forma ya de escogitar cada uno de estos, vamos a ver cómo se escogita, ¿no es cierto? Pero al final lo que he hecho es, por ejemplo, esto, ¿no? Y es la parte, y está lo que está aplicando, en este caso, he aplicado el muestreo aleatorio estratificado, ¿sí? Entonces, primero, como dije, pues he escogido los barrios, ¿cuántos son? Creo que son 26 barrios. Los 26 barrios son estratos, para mí son estratos, ¿no? Y de esos barrios escojo el número de manzanas. Pero el número total, en este caso, todo esto, TENA, es la población, en este caso N, ¿sí? N. Entonces, ya aquí lo que he calculado es N minúscula, que sería en este caso la muestra. Entonces, por el número total, en este caso, de manzanas existentes en cada barrio, escogeré un N1, por ejemplo, ¿cierto? Acá otro N1, N2 en este caso, ¿cierto? Acá un N3, acá un N4, ¿no es cierto? Un N4, acá un N5 y así. Al final, el N va a ser igual a ¿qué? Al N1 más N2 más N3, ¿no es cierto? Al final, ¿no es cierto? Entonces no va a alterar el número total de la muestra calculado, ¿no? Sí, más N, todo lo que sea lo que... Al final este N es el total de lo que calcule acá. Y eso significa por los datos, ¿ya? Bueno, muestreo aleatorio sistemático se utiliza en muestras ordenadas. Consiste en seleccionar al azar el número a partir de N, valor fijos de cosas. Entonces, al final, yo lo que he hecho es utilizar primero el muestreo probabilístico y dentro de esto el muestreo estratificado, es decir, por estratos, ¿no es cierto? Estratos, a probabilístico, todas las manzanas tienen la probabilidad de participar dentro de esto, ¿no es cierto? Los estratificados. Y luego el aleatorio simple sistemático. También yo les llamo el azar sistemático, ¿no es cierto? El azar sistemático.
muestreo el tercer sistemático. Entonces, ¿qué he hecho yo? Para escogitar, pongamos, tomo esta manzana. Entonces, esta manzana de aquí, ¿no es cierto? Esta manzana. Y lo que hago es simplemente ver el número de barrios que existe acá, o perdón, número de manzanas. ¿Sí? Número de manzanas que están aquí. ¿Sí? Manzanas. Aquí está. Entonces, por ejemplo, un barrio tiene 100 manzanas, tiene 40 manzanas, lo que quiera hacer. ¿Sí? Entonces, esta se lo hace que lo he hecho yo, por ejemplo. En este caso, utiliza muestras ordenadas. ¿Qué quiere decir? Entonces, aquí tengo manzana 1, manzana 2, manzana 3, manzana 4, manzana 5, la 6, la 7, la 8, exactamente, ¿sí? Ya, y así se ve. Entonces, al final, el número total de manzanas será el total del barrio este, el barrio Centenario, ejemplo, ¿no es cierto? Y a él, entonces, aquí tomo un valor de K, que ya expliqué anteriormente, ¿se acuerdan? Un valor de K, y en función de eso voy a incrementar 1, dice, ¿no es cierto? Con seleccionar 1, y a partir de él incremento un valor fijo o selecciono la muestra. Entonces, en valor fijo, entonces, en conclusión, me va a decir, bueno, en la muestra entre el barrio 3, entre el barrio 5, entre el barrio 9, entre el barrio 11 y el barrio 13, no sé. Ya, entonces, estos serían los barrios que utilizan, perdón, las manzanas que ingresarán en este caso en esta muestra, sería en este caso la N5, ¿no es cierto? Que dije. Entonces, esta N5, por supuesto. Y aquí de esta manera, pues, lo que he hecho es no sesgar, en este caso, es decir, para mí sería este barrio, así, en este caso, o a su vez poner digamos, aplicar las probabilidades, pero al final, este me ayuda un poco a sesgar, ¿cierto? Digamos, a escogitar bien, en este caso, sin necesidad de sesgar, en este caso, la muestra. Y es lo que estamos trabajando, en este caso, el muestreo aleatorio sistemático. Aleatorio por conglomerados, la población está dividida en conglomerados naturales, provincias, se selecciona algunos conglomerados. Entonces, en este caso, es más o menos similar acá. En cambio, es por provincias, en este caso, ¿no es cierto? En este caso, lo que hicieron, por ejemplo, tomaron las encuestadoras, lo que es para el caso de lo que son las elecciones, ¿cierto? Tomaron por provincias específicamente para hacer las encuestas y saber quién gana y quién no gana. Luego tenemos este caso nuestro no probabilístico, ¿no es cierto? No probabilístico, dice la selección de individuos debe ser basada en criterio de investigador. Aquí lo que prevalece en este caso es el criterio del investigador. ¿Sí? En este caso el investigador, pues, de acuerdo a su experiencia, y si no tenemos experiencia, pues podemos estar un poco sesgando y no siendo representativo en la muestra. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, no se conoce la probabilidad de que cada individuo sea elegido la muestra. ¿Qué quiere decir en este caso? Por ejemplo, en mi caso yo diría, el probabilístico, yo digo, muy bien, a ver, quiero hacer una valoración del curso, pongamos de, yo que sé, de hidráulica, aquí son 14 estudiantes, y yo digo, quiero evaluar el rendimiento de los 14 estudiantes en la materia. Entonces yo digo, muy bien, llego y digo, muy bien, vamos a los primeros, están acá, los primeros 5, a eso voy a hacer evaluación. Entonces aquí, miren, no hay ninguna probabilidad de que todos los elementos formen parte de la muestra, sino es un criterio mío que yo tomé y así lo hago, ¿no es cierto? De esta manera. Entonces aquí no se conoce la probabilidad de que cada individuo pueda formar parte de la muestra, exactamente, ¿sí? Luego tenemos el muestreo por cuotas. Por cuotas, aquí dice, en este caso, se va a considerar la muestra después dividir en población, en grupos o estratos. Los sujetos dentro de cada grupo se eligen por métodos no probabilísticos. En este caso, por cuotas, así muy bien. De aquí tomo, ejemplo, yo no. De aquí tomo, aquí hay mujeres y varones. Entonces, vamos a tomar, yo qué sé, 5 mujeres y 4 varones. Ejemplo, ¿no? Tomo al azar, digamos, al azar, ¿no? Mi criterio es ese, pues. Depende de lo que yo esté investigando. Tal vez esté bien o esté mal, pero al final es lo que es mi criterio, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi posición, ¿no? Entonces si se dan cuenta, no hay ninguna probabilidad de que todos estén participando en acá, ¿sí? Ya muestro por conveniencia, ¿no es cierto? Muestreo en este caso, bueno, por cuotas. Por conveniencia consiste en seleccionar los individuos con conviene investigador. Claro, conviene investigador. Es decir, lo que yo decía aquí, por ejemplo, cuando yo puedo decir, necesito que me dice la universidad, tengo que para yo quedarme en la universidad, ¿no es cierto? El rendimiento en mi materia debe ser mínimo de 8, ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué lo acabo yo? Por conveniencia, ¿no es cierto? Entonces digo, muy bien, yo escojo en el registro y digo, muy bien. Entonces, yo presento de los mejores estudiantes, digo, miren, esas tiene un 9, promedio de 9, ¿no es cierto? En este caso, una media de 9, y estoy escogitando a los mejores estudiantes o los mejores notas de acá del curso, sin tomar en cuenta los estudiantes que tienen notas un poco bajas, ¿no es cierto?
Entonces, eso es por conveniencia mía y presentar en este caso, ¿no es cierto? Pero así se lo hace, ¿no? Especialmente cuando yo quiero presentar algo positivo de mi empresa o quiero presentar algo que, por ejemplo, las elecciones, ¿no? Realmente mucha gente, pues, lo utilizaron de esa manera para poder llegar al poder. Bueno, bola de nieve, en este caso, dice muestreo por referidos. ¿Qué es si referidos? Si voy a la población, ¿no es cierto?, hacer las encuestas y digo, muy bien, pues aquí tengo aquí está el jefe de la comunidad, en este caso, ¿no es cierto?, o el presidente de la junta, el presidente de la comunidad, y digo, quiero encuestar acerca de tal o cual tipo de investigación que estoy haciendo, consecuentemente, por favor, dígame a quién puede investigar. Entonces el señor dice, bueno, a Juan, a Julio, a César y a Luis. Ellos son los que pueden ayudar. Entonces simplemente me refieren a estos elementos, yo obtengo la información. ¿Sí? Entonces no hubo ninguna probabilidad de que estos otros individuos puedan participar en la encuesta. Así de sencillo, ¿no? Son referidos. Porque cada sujeto estudia propone a otros. Exactamente, ¿sí? O sea, este señor, yo estoy poniendo que se propone esto, pero también puedo decir, ¿por qué también saben qué? Porque entrevístele también a mi vecino, también el vecino, o entrevístele también al otro señor, ya, ¿no es cierto? Ya, eso en este caso, dice, próximo frente como parecía la bola de nieve. Muestro casual o occidental. Los individuos son elegidos de manera casual. Se asoma por ahí, venga, venga, a ver, vamos a hacer la entrevista, venga. Sí, sin ningún juicio previo, ¿sabes? Sin conocer, nosotros decimos, a ver, señor, venga, venga, usted vive aquí, a ver qué pasa esto, ¿no es cierto? Entonces puede ser estas cosas, pues así, realizar, elige un lugar, de ahí realizar el estudio a los individuos de la población que accidentalmente se encuentran en la exposición. Y muestreo discrecional es muestreo por juicio. Los sujetos se seleccionan en base al conocimiento y juicio del investigador. Sí, entonces yo digo, por ejemplo, yo necesito personas que conozcan ese tema. Entonces esto es lo que hace, pues simplemente, pues juicio del investigador. Entonces dice, a ver, el señor tal conoce, tal conoce. Entonces de esta manera, pues, selecciona. Entonces aquí estamos, exactamente aquí está indicado lo que son el muestreo probabilístico, en este caso el probabilístico, ¿cierto? Y el no probabilístico, ¿sí? Ya, sacar bolas de un, bueno, el aleatorio simple, ya sabes, en este caso, ¿sí? Aleatorios. El certificado que ya expliqué cada uno de estos, pues explicando, ¿no es cierto? ¿Sí? Certificado por estratos, en este caso, muestreo sistemático, exactamente que dije es un valor a partir del cual aquí está indicado exactamente, ordenas del 1 a n, es decir, 1 al número total de, como dije, entena de manzanas, consta el siguiente, en este caso, vamos a ordenas del 1 al n, ordenas centrales. ¿Sí? Acá tengo el más a n sobre n, en este caso, el número total de la población, son el número total de la muestra, 1 y utilizamos. ¿Sí? Y al final podemos utilizar esta fórmula para que exactamente decir muy bien, en la muestra va a intervenir el 2, aquí en este caso el 1 más, este señor. Entonces miren, este es el que exactamente yo utilicé en el caso de, para hacer el estudio en el TENA. Sí, utilicé este, entonces aquí como que sin necesidad de decir, bueno, voy a escoger este o de pronto poner en el ánfora, poner los papelitos del número total y de sacar y decir, muy bien, voy a ver estos porque posiblemente esto podría salir este señor de acá, de pronto este de acá, de pronto este de acá, ¿no es cierto? Es la probabilidad. Pero aquí también hay probabilidad de que todos puedan participar, simplemente está en función de esto, ¿sí? En función del orden que yo he calculado. Entonces, miren, un poco ya se observa que están repartidos más o menos homogéneamente, ¿sí? Entonces, por eso yo utilizo más generalmente este tipo de, de descogitamiento de los elementos de una muestra, ¿sí? Bien, ejemplo de muestreo sistemático. Entonces aquí está el sistemático, ¿no es cierto? Calculado, y aquí estamos, ¿sí? Aquí está el número total y aquí está el ejemplo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se calcula? ¿Sí? Ustedes pueden observar, pues tenemos esto. Por conglomerados, que habíamos explicado, ¿cierto? Aquí están los conglomerados, la población, en este caso, trabaja de algunos conglomerados. Muestreo no probabilístico, en cambio, ya la forma de seleccionar. Selección individuos por la muestra. Muestreo probabilístico, utilizan simple y posible por métodos muestreo no probabilístico. En este caso, muestreo probabilístico, ¿no es cierto? Las muestras dadas por métodos no probatorios intentan ser representativas bajo los criterios del investigador, pero en ningún caso garantizan, ¿sí? O sea, puedo tener yo mucha experiencia, pero al final en ningún caso es importante, pero en ningún caso garantiza la representatividad, ¿sí? Entonces,
no es tan fiable ya en este caso, ¿no es cierto? Así de sencillo, no es fiable, pero al final se utiliza, ¿no? Pero a veces, claro, se utiliza, pero con diferentes tipos de fines, por si acaso, ¿no? No, no solamente es de investigación así, digamos, representativa, sino tiene otros fines, ¿no? Hacer, y esto la gente observa, pues y al final pues dice, ve, mira, el señor es el más votado, es el más representativo, esa cosa, y al final nos dejamos convencer y vamos por ahí. Tipo muestreo no probabilístico por cuotas, muestreo por conveniencia, bola de nieve, muestreo accidental y casual. Y así habíamos visto, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera vemos en este caso lo que son en este caso, todo lo que significa lo que es la teoría de muestreo. Sí, en esta lámina hemos podido observar, en este caso, la teoría de muestreo. Sí, muy bien. Entonces, aquí está todo lo que nosotros podemos aplicar en este caso cuando se muestreo. Y ahí sí depende de ustedes, de acuerdo a su proyecto, que puedan ustedes en este caso, aplicar estos tipos de muestreos. Sí, bueno, vamos a ver ahora sí la lámina de la semana última que vamos a observar, ¿sí?